A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para pensar, para reflexionar, para tratar de ahondar en aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parecen relevantes. Y hoy vamos este no es un programa religioso, ustedes lo saben, pero hoy vamos a tocar un tema de corte espiritual. Porque a nosotros nos gusta en este programa a veces conversar con autores de libros, y hoy lo vamos a hacer con un amigo de toda la vida que ha escrito muchos libros, que se llama Jesús María Silveira, a quien ya le doy la bienvenida antes de presentarlo formalmente. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, Javier, un gusto, como siempre, charlar contigo. Amigo de la infancia y además escritor, un gran escritor sos también. Así es, tenemos esta cosa común y prefiero compartirlo con la audiencia para que porque realmente hemos compartido muchas cosas en la vida, ¿no es cierto? Y ahora compartimos esta pasión por la escritura. Pero bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jesús. Déjenme contarles que Jesús María Silveira nació en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, el 1 de mayo de 1954. Cursó su bachillerato en el Colegio Champagnat y sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, graduándose de licenciado en Administración de Empresas en el año 1976. Durante muchos años se dedicó al comercio internacional de productos agropecuarios mediante la creación de una trading y posteriormente al servicio de control de calidad de dichos productos. Pero en 1991 se alejó de la actividad para dedicarse a la literatura, desempeñando hasta 2015 tareas de asesoramiento empresarial en áreas comerciales y operativas. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación y actualmente es asesor en negocios internacionales. De tal manera que, pero nosotros vamos a hablar hoy, y esta es otra cosa que nos une, los dos hemos estado, yo estudié economía, como ustedes saben, me he dedicado y sigo dedicándome a los mercados financieros, que es mi tarea profesional, pero compartimos esta vocación por la literatura, que Jesús arrancó mucho antes que yo, si no me equivoco, tiene más de 20 libros publicados, ¿es así, Jesús? Correcto. Así que hoy vamos a hablar de literatura. Sobre el final del programa se nos va a escapar alguna reflexión sobre la actualidad, pero primero queremos adentrarnos en tu obra literaria, Jesús. Y hoy vamos a hablar en particular del último libro, Un encuentro con María. Pero antes de eso, ¿por qué no hablamos un poco de tu labor literaria? ¿Cuántos libros publicaste de distintos temas? No podemos ver todos. Y después sí aterrizar en por qué decidiste encarar este libro que has publicado recientemente y que hoy vamos a comentar con más detalle. Bueno, Javier, yo empecé a escribir poesía, sobre todo a los 14 años. Uh-huh. Leía mucho en casa porque mi padre era un gran lector y los hijos leen cuando son chicos la biblioteca de sus padres. Entre ellos, los autores preferidos del papá, uno de ellos era Hemingway. Y yo cuando leí el pequeño y gran libro de Hemingway llamado El viejo y el mar, Uh-huh. escribí en un papel: cuando sea grande quiero ser escritor.
ese papel aún lo conservo. Y bueno, anoche en una comida alguien decía que los sueños, cuando se sueñan mucho, se cumplen, ¿no? Ujú, Y así bueno, es, así es. pude lograr hacer una carrera literaria en distintos géneros, en algunas novelas, testimonios, libros de poesía, biografías. En el caso de lo que vamos a hablar hoy es una pequeña biografía sobre la Virgen María. Yo no lo considero un libro religioso, sino literatura pura, como cualquier libro, ¿no? Porque Ujú. a veces, Javier, hay bastante discriminación, diciendo de que si en el contenido literario hay verdades reveladas, no se trata de literatura. Pero bueno, el libro anterior mío había sido una biografía sobre Angela Merkel y ahora acabo de terminar una biografía sobre Julio Argentino Roca, exclusivamente tratando el tema de la conquista del desierto. Como verás, son variados mis temas, pero dentro de todos los libros publicados hay una búsqueda de Dios importante en la mayoría de mi obra, que empecé con una novela sobre San Pedro, No, llamada... pero sí, ahora vamos, pero sin duda, y yo creo que, pero claramente en tu literatura, en tus escritos, en tus novelas, has tocado diversos temas, pero claramente hay una raíz de tu fe y de tu religiosidad muy importante. De hecho, bueno, estabas por decirte tu primer libro sobre San Pedro, ¿no es cierto? Que me acuerdo que leímos hace Sí, muchos años. sí, Ujú. porque pienso que lo tengo en mi página web, ¿no? Digo que lo mío es la búsqueda del absoluto y su misterio, ¿no es cierto? Ujú. Y más después de muchas cosas que me han pasado en la vida y que vos conocés. Sí, Y sí. bueno, yo estoy muy apegado a la fe y a la creencia de que existe una vida eterna y por lo tanto todos los temas que tienen que ver con Dios, y en esto no excluyo a Dios en forma más abarcativa de otras religiones, me interesa mucho, ¿no? Porque en el fondo vivimos, yo vivo para ser feliz, pero también para alcanzar esa vida eterna Pero me prometida. parece maravilloso y yo creo que tus libros son un puente entre la fe y la literatura. No son. Por eso yo decía al principio, este no es un programa religioso, pero vamos hoy a hablar de la espiritualidad, de la fe, de la religión. Y, y entonces, pero me parecía interesante poner en contexto a la audiencia tu labor literaria y tu labor profesional, que la hemos compartido en una etapa, ¿no es cierto? O sea, de escribir libros, Sí, los los mercados. mercados, ¿no es cierto? Uno dice, pero ¿cómo estos tipos escriben? Y bueno, de la literatura es muy difícil vivir. O sea que los dos lo hemos incorporado, vos con más énfasis, con distintos libros. Pero entonces yo quería poner en contexto a la audiencia tu labor literaria, en qué contexto lo haces, para aterrizar en esta última obra que has escrito, que has publicado, me acabas de decir que estás por terminar otra, que aparte, aunque no sea un programa religioso, eh, mañana es 15 de agosto, es el Día de la Anunciación de la Virgen, así que es una buena coincidencia que hoy hablemos de tu último libro, que es una novela, sin duda alguna, que se llama Un encuentro con María. Y María es la Virgen María, ¿no es cierto? Eh, y ahora, ya entrando en este libro, vos elegiste un estilo que a mí me gusta mucho, que es el de un relator que es contemporáneo a la Virgen y va contando sus experiencias, cómo vivió cuando la conoció a María, cuando la conoció a Jesús.
Y dice este relator, que vos después dirás si querés quién es o no, 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 eso es un misterio para lo que el dejamos, lector lo descubra, yo tengo sí. mis sospechas, pero no voy a decir nada. No, ¿quién es esta mujer? Es la primera parte de, vos dividiste tu libro en 5 partes, si no me equivoco, y un epílogo, y en la primera parte se llama ¿Quién es esta mujer? Y el relator dice así: no puedo creer que María esté tan entera después de lo que ha sufrido. Me pregunto quién será esta mujer, tan dulce y tan fuerte a la vez. ¿Cómo será su historia de vida? ¿De dónde le viene tal fortaleza? Eso estoy leyendo la parte de tu libro, Jesús. Y de alguna manera uno se siente identificado con este relator, porque le pasa, ¿no? ¿Cómo separaste cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Cuáles fueron las fuentes que usaste? Porque Bueno, mira, le podí, mi devoción, sí. devoción a María tiene una larga data, ¿no? Ujú, Y yo cuento ahí en el prólogo que creo que la primera imagen de María que vi fue en mi casa, una virgen que había pintado mamá. ujú, Mamá pintaba muy bien, había pintado una virgen como buena española, hija de españoles, mamá había pintado una virgen dolorosa, ¿no? ujú, Me ponía un poco triste, ¿verdad? Pero bueno. Después, donde en la iglesia que hice la primera comunión, la iglesia de las esclavas, ahí en la Plaza Vicente López, ujú, hice la primera comunión con una prima tuya, Cristina García Sáenz. ujú. Conocí la imagen de la Inmaculada, que estaba en el jardín de la iglesia. Y después en el Colegio Champañá, al cual fuimos ambos, este, empecé a conocer la imagen de la Virgen de Luján, la de Fátima, la de Lourdes, y bueno, y así, y he tenido desde chico una cierta... Ahora está eh, bien, está bueno, pero acá vos escribís una novela sobre la Virgen y fue muy audaz haber puesto el lado humano sí, de la sí, Virgen, porque si no sería está bien, otro libro religioso, pero vos acá escribís una novela donde ponés el lado humano de la Virgen. Mirá, déjame leerte sí, otro pedazo que a mí me impactó mucho. Lo primero que hizo María, cuenta el relator de tu novela, lo primero que hizo María luego de recibir semejante anuncio, cuando recibe el anuncio del ángel, fue marchar a casa de su prima Isabel, quizás para cerciorarse si el anuncio del ángel era cierto. Entonces, es el costado humano de la Virgen, porque si no uno siempre dice, es, claro, sí, es como si me ¿sabés? Porque aparece un ángel y me dice que voy a ser la madre de Dios, pero ¿qué es esto? ¿No? no, y aparte le dice, y tu parienta Isabel, que era estéril, ya está en el sexto mes. Entonces yo ahí, el relator un poco con ojos y pensamiento humano dice, María habrá ido a visitar a Isabel para comprobar si era cierto de que ya estaba en el sexto mes de embarazo. Eso podría ser una posibilidad, ¿no es Y cierto? sí, sí. Este, No, pero es muy pero interesante bueno, porque vos le ponés las dudas que se permite, pues si no es como siempre demasiado mágico todo, ¿no? Y vos acá te atrevés a ponerle las dudas que habrá tenido también José, su esposo, porque digamos, obvio, no obvio. trivialicemos las cosas, pero imagínate que venga un día tu mujer y te diga, sabes que voy a ser la madre de Dios, me lo dijo era un ángel y yo nunca tuve todavía contacto con vos. Y esa experiencia, vos relatás esa experiencia humana de José en el Claro, libro, él quiere repudiarla en silencio, y porque sí, era un varón justo, conocía de que María tenía una consagración a Dios desde chica, pero obviamente, como vos decís, si aparece embarazada tu mujer, este, es la que le iba a repudiar, y ahí empiezan
Dios hablarle a José a través de la aparición de ángeles en sus sueños, ¿no? Son tres sueños lo que tiene José, así con el ángel que le va revelando la misión Ujú. de Dios. Y la fe de José es muy grande, porque el ángel le dice que no la rechace, que el hijo que iba a tener era el hijo de Dios y que le iba a poner como nombre Jesús. ¿Y sabes Después qué? tiene otro sueño, sí, Sí. No, no. Te invito a ir cerrando el primer bloque, pero yo quiero resaltar esto con la audiencia, que en el libro de Jesús van a encontrar, que es lo que a mí me parece muy valioso de este libro, el costado humano. El costado humano de los personajes uno conoce, porque después todo lo que vos relatás en las partes siguientes, que es todos los vaivenes que sufrieron, que tuvieron que irse a Egipto, en fin, todas las cosas que están en la historia sagrada, pero que vos ponés el costado humano. ¿Cómo me hubiera sentido vos, yo, cualquier persona ante esas circunstancias? ¿Cómo? Este es el Hijo de Dios y me tengo que ir a Egipto corriendo y mataron a todos los chicos inocentes. Es leyéndolo, no en tono de evangelio, sino en tono de novela, es muy fuerte el mensaje. Pero te invito a descansar un poco dale, con un poco de dale, música y seguimos dale. conversando sobre tu libro. Y van a pensar que soy eclesiástico, pero me pareció que además siendo mañana la Virgen, nosotros habiendo tenido esa formación marista, con respeto de todos los que tengan otra fe y los que no tengan fe, pero bueno, espero que disfruten la elección de la cantante de hoy, que es Gladys Garcete, es una artista paraguaya que según sus propias palabras no canta para el mundo, sino para el Señor. Nace un 19 de junio en Zúrich, Suiza, pero desde pequeña se traslada a Paraguay donde vive con su familia. A los 3 años ya cantaba en el coro de niños de su parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y a los 10 tocaba el órgano en las misas, casamientos y encuentros de la renovación carismática. A los 12 años experimentó el poder de Jesucristo, según su propio testimonio, que la sanó completamente de una enfermedad física. Es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de educación primaria, de música, piano, canto y danzas. Ha editado muchas producciones de CD y el primer canción o tema que vamos a escuchar es el Ave María Mariachi. Bueno, esta es la versión mariachi del Ave María, que en la voz de esta artista que comentábamos al principio, ¿no es cierto?, Gladys Garcete. Y ahora seguimos conversando con Jesús María Silveira, escritor y autor del libro que estamos comentando, Encuentro con María. Y acá, Jesús, vamos a la segunda parte de tu libro, vamos a ir compartiendo algunos pedazos del libro, no vamos a completar todo, pero algunos por lo menos. La segunda parte de tu libro se llama Los años en familia. Y aquí justamente pasa lo que estábamos comentando antes, la experiencia de José. Y vos en uno de tus párrafos preguntás, signo, porque María recibe este mensaje cuando lo presenta en el templo, no signo de contradicción. José volvía a confundirse, decís, y nosotros también, ¿no? ¿Pero por qué? Dios viene a la tierra y tiene que ser signo de contradicción. Lo interesante es que vos relatas ahí cómo lo vivieron José y María y cómo lo vive el relator a esta contradicción, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que nosotros como cristianos, si somos seguidores de Cristo, también somos signos de contradicción. Nosotros, ¿por Este, qué? bueno, a mí me pasa frecuentemente al haber escrito muchos libros con contenido religioso, eso se te vuelve un boomerang porque como que la gente te juzga si vos tenés alguna debilidad humana, cómo haces, escribís esto y después haces otra cosa. Uh-huh. Y es verdad, pero creo que San Agustín dijo
una frase maravillosa: el único que fue y dijo fue Jesucristo, el único que hizo lo que dijo fue Jesucristo. Nosotros somos seres humanos, entonces también somos signo de contradicción, pero Cristo fue signo de contradicción en todo sentido, porque sentía como humano, pero veía como Dios. Él veía su futuro, veía los corazones de la gente, sabía todo, porque era el Hijo de Dios, pero no obstante, sufrió como hombre, y todos los relatos de la pasión van a mostrar su sufrimiento. Y esto pasó cuando nace Jesús en Belén, a los 40 días, cuando se cumplió el tiempo de la purificación de María que mandaba la ley de Moisés. Fueron con José a presentar el niño en el templo. Se encontraron un anciano, profeta, pero también medio mala onda, digo yo cuando hablo de este libro, llamado Simeón, que tomó al niño en brazos, hizo un canto diciendo que al Señor, de que ya podías dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación, luz para iluminar a las naciones, gloria para tu pueblo Israel. Y le dice a María: este niño va a ser un signo de contradicción. Y finalmente le termina diciendo: y a ti una Una espada. espada te va a atravesar el corazón. Y María, para mí, y el relato en el libro, vivió toda su vida de seguimiento de Cristo con esa espada encima. Y lo que es muy interesante, con las dudas hasta el final, porque ella, digamos, seguramente le habrán anunciado que iba a resucitar, pero esa duda ella se va preguntando en una parte del libro. Vos pones en boca de ella: María, una espada, esa será la recompensa por haber creído en el anuncio del ángel, mi corazón y mi alma. Vos ponés esas preguntas en boca de María, ¿no es cierto? Una Sí, mujer sí. joven de... para escribir este libro, ¿hiciste alguna investigación histórica también? Sí, ¿Algún...? bueno, yo vengo de el libro aquel que escribí de San Pedro, que Ujú. tardé 3 años en escribirlo. Hice una investigación y estudio bíblico muy importante. Después escribí un libro sobre los apóstoles, etcétera, etcétera. 2 libros sobre la Virgen, uno sobre Guadalupe y otro sobre Medjugorje. Entonces yo ya vengo con un conocimiento bíblico importante. Entonces vos vas a ver en este libro muchísimas citas bíblicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso me viene por los años de estudio de la Biblia y de los evangelios, incluso de los evangelios apócrifos. Eso es muy interesante. En tu libro veo, vos citás, se has citado varias veces los llamados evangelios apócrifos. Sería bueno recordar con la audiencia a qué se llaman los evangelios Bueno, no apócrifos. son los evangelios canónicos, Ujú. reconocidos por la Iglesia, como son Mateo, Juan, Lucas y Marcos, Ujú. sino que son otros evangelios que se han encontrado a lo largo del tiempo en distintos lugares, muchos de ellos en Egipto. Este, y en este caso, por ejemplo, yo he recurrido bastante al Evangelio de Santiago, que habla de la infancia de María. Por ejemplo, la tradición de decir que los padres de María eran Joaquín y Ana no vienen de los evangelios canónicos, sino que vienen de este evangelio apócrifo, ¿no es cierto? Ajá. Ujú. Y otras cosas más. Por ejemplo, el caso de que José aparezca en las imágenes con una vara florecida, eso también viene de uno de los apócrifos, etcétera. Vos acá también diste en lo personal un vuelco en tu vida, ¿no es cierto? En algún momento dado
Si bien siempre habrás tenido, sé que tuviste siempre la fe, pero hubo un momento en que hubo un cambio y la literatura te ayudó mucho a canalizarlo. Y ¿sabes qué? Tenía muchas ganas de aprovechar esta conversación para evocar y honrar a otro amigo muy grande en común, que nos dejó sus pinturas y sus palabras y su testimonio de fe, aún sufriendo una etapa final complicada. Y me refiero a Santiago García Sáenz, pintor, que él en un libro que él hizo en realidad con imágenes de sus pinturas, pero le agregó textos, dice: sentía un gran entusiasmo espiritual. Había vuelto a practicar la religión católica que durante 10 años había abandonado. Comencé a entablar un diálogo con Dios que me daba fuerza para superar los momentos difíciles. Poco a poco empezó a madurar la idea de plasmar el diálogo mismo en una obra pictórica. A mí me gustó mucho recordarlo a nuestro querido Santiago, sí. Y me pareció que en tu obra, de alguna manera, hay algo similar, ¿no? De este diálogo con Dios que él lo plasmó en sus pinturas, como sabemos, sobre todo en toda la etapa posterior, y vos lo plasmás en tu libro, en tus libros, en este en particular, pero en los anteriores también. Mirá, Javier, yo más o menos desde los 14 hasta los 23 años no fui practicante religioso. Tenía, digamos, si bien lo quería Jesucristo como amigo, como persona cercana a María, tenía un problema ahí de conexión con Dios Padre. Siempre separo las tres personas de la Santísima Trinidad. Es importante tener claro qué representa cada uno. Y por gracia de Dios, a los 23, 24 años, con mi actual mujer, que llevamos ya casi 45 años de casados, bueno, tuvimos un llamado a construir una familia con Dios presente, y bueno, eso fue el momento de mi reconversión a la fe. Y después conocí un monje trapense que se llama Bernardo Olivera, que fue el superior de todos los trapenses en el mundo, que me transmitió una espiritualidad mariana y contemplativa, que fue la que nos formó con mi mujer en un camino más fuerte de búsqueda de Dios. Y bueno, sí, creo así que todos estás. tenemos momentos. Y sí, además todos a los 20 años, cada uno con sus más y con sus menos, quiere devorarse la vida, confía mucho en sus propias fuerzas, y después la vida te enseña muchas veces a golpes, otras veces, y bueno, cada uno cuenta su experiencia, pero qué lindo poder transmitirla, sobre todo en esta época que de alguna manera ha disminuido en la cultura y en la juventud quizás también este entusiasmo por lo espiritual, por la fe. Y no es nuevo esto, vos ponés ya en otra parte de tu libro, ya avanzando, cuando ponés acompañando la misión, o sea, cuando ya cómo es la vida de María, de José, y cómo el relator la cuenta cuando Jesús ya está predicando y cumpliendo su misión, ¿no? Y dice el relator: porque a mí el maligno me tiene a mal traer, con esto de haberme convertido en otro de los seguidores de Jesús, y me atormenta con las preguntas de siempre sobre si será todo verdad o simplemente una quimera, una simple ilusión que no encuentra de los que no encuentran mucha satisfacción en esta vida. Esto lo leí, cuando lo leí esto en el libro, porque de vuelta ponés en esas palabras, ponés lo que nos pasa o nos puede haber pasado, lo que le puede pasar a muchos de la audiencia hoy, ¿no? Qué lindo es creer, pero ¿será verdad o es todo una quimera?
Bueno, sí, la acción del maligno, Javier, y más en estos momentos del mundo. Yo creo que ha habido muchas épocas también de oscuridad en la humanidad, pero especialmente en este momento lo vemos en cosas como los sucesos que hay en Europa con respecto a la fe, haber querido sacar de la Constitución Europea la palabra Dios. Ujú. Vimos en los últimos Juegos Olímpicos una parodia sobre la última cena, con distintos exponentes de esta diversidad sexual, eh, cómo la ideología de género está cercenando en la familia, no solo en Europa, yo creo que en todo Occidente, ¿no? Ujú. Y mientras a la par de eso, vemos que otra parte del mundo, por ahí con el Islam en algunos casos, o el budismo en otros, está fuerte y el cristianismo está débil por esa acción del mal. El mal existe. Aquellos que no crean que el mal existe, creo que les cuesta explicar muchas cosas que suceden, ¿no? A mí yo concuerdo totalmente porque muchas veces con amigos ateos, no creyentes, digo, bueno, está bien, a vos te cuesta creer en Dios porque no lo ves, porque no, pero el mal es evidente que existe. Y te parece, mira, si te parece, cerramos el segundo bloque. Te voy a homenajear porque sabía que sé tu devoción por la Virgen de Guadalupe. La segunda canción que vamos a escuchar se llama Virgencita Mexicana. Pero para cerrarlo, ¿qué te parece si cerramos y lo citamos de vuelta a nuestro querido Santiago, que nos debe estar Como escuchando? no, ¿No? yo incluso en uno de sus libros de pintura escribí Sí, sí, algo. sí, es el que estoy citando, es el libro que estoy citando. Sí, sí, vi lo tuyo. Pero bueno, no quería exagerar, No, Pero, no, algo sobre unos pesebres que sí, armaba Santiago en Navidad. pero mira, que conocemos como él pasó por distintas etapas, no solamente de ateísmo, sino que incluso alguna vez, charlando, me dijo, viajé al infierno y ahora sé lo que significa. Y bueno, y él dice, en mi obra pongo el énfasis en la religión porque considero que el hombre es esencialmente espiritual y que si no encuentra a Cristo, a Buda o a cualquier ente supremo, no encuentra el camino de la vida. Y es de alguna manera lo que estábamos diciendo. Pero te invito a escuchar a Gladys Garcete con esta canción de la Virgencita Mexicana y seguimos conversando. Y escuchábamos a Gladys Garcete con esta Virgencita Mexicana que espero que haya sido de tu agrado, Jesús, porque sé que tu devoción es ese de la Virgen de Guadalupana, ¿no es cierto? La mencionaste hace un rato. Sí, y me gustaría que me permitas contar una anécdota Dale, al respecto. sí. Resulta que yo viajé hace muchos años a México para escribir este libro sobre la Virgen de Guadalupe que se llama Los Ojos de María, es una novela. Mm. Hice toda una investigación sobre la cosmovisión azteca, sobre el significado del manto de la Virgen, etcétera, etcétera, sobre el misterio que encierran sus ojos. Y bueno, finalmente llegué a la Ciudad de México después de recorrer varias ciudades de México y fui al santuario de Guadalupe. Entonces pasé a mirar a la Virgen y la verdad que no sentí absolutamente nada. Sentí un vacío muy grande y eso que era devoto de esa imagen. Entonces me voy a un banco de la gran basílica moderna de Guadalupe y no había mucha gente y comienzo a llorar. Entonces viene un sacerdote mexicano y me dice, señor, pues, ¿qué le pasa? Y yo digo, bueno, le cuento todo, que vine hasta México a hacer toda una investigación
y fui a mirar a la Virgen, no sentía absolutamente nada y me sentía frustrado. Y me dice, bueno, lo que pasa es que no se trata de mirar a la Virgen, sino de dejarse mirar por ella. Así que vaya y Oh, déjese mirar. Y cuando fui con esa actitud de dejarme mirar por María, la cosa cambió. qué linda anécdota, muy buena. Y es un poco lo que nos pasa también, porque uno dice, pero ¿cómo? Dios, ¿cómo me va a mirar a mí? ¿Por qué? Si hay, con todas las cosas que pasan. Y un poco en este último bloque, te quiero un poco que conversemos sobre el momento actual del mundo, de nuestro país, de nuestra sociedad, no tanto de la coyuntura económica que ya está muy trillado el tema en todos los medios, sino una reflexión sobre el presente, digamos, toda esta labor literaria que hemos hecho, que vos hacés, a mí me pasa lo mismo con lo que yo hago, está bien, es muy bueno porque te transforma la dimensión más honda de nuestro ser, pero sirve también si volvemos fortalecidos a la realidad en la que nos toca vivir, actuar, tomar decisiones y tratar de, aunque sea muy modestamente, cambiar este mundo, mejorarlo, no sé si cambiarlo, pero mejorarlo, aunque sea un paso. ¿Qué sentís vos o qué sentís vos al final en el epílogo de tu, voy a usar una vez más tus palabras, porque en el epílogo decís, espero que este libro, querido lector, te aporte algo para tu vida. ¿Qué le podemos aportar hoy a nuestros amigos de la audiencia, amigas y amigos de la audiencia, esta experiencia literaria, este recorrido literario vinculado con nuestra experiencia profesional de tantos años en una Argentina que todavía no ha encontrado el camino? Bueno, mirá, Javier, yo creo que la Argentina no solo ha tenido una gran decadencia económica, sino cultural, Ujú, cultural también. Yo creo que si se levanta Borges y empieza a hablar en la televisión, nadie le da ni cinco de pelota, ¿me entendés? ujú, Eh, Estamos en el corintellado, en el culebrón de las parejitas del poder, sobre todo el poder peronista, que ya empezaron con Perón en su momento, Perón Evita, Perón Isabelita, después Menem y Zulema, que la echaba de la Casa de Olivos, todo el escándalo ese. Después vino Néstor y Cristina, después Alverso con Fabiola, ahora estamos también con Milei y Yuyito, que es una conexión benemista de Milei también. Y en fin, con ese nivel cultural en que mueven la mayoría de los medios de comunicación, la gente que hacemos literatura tenemos poca cabida, ¿no es cierto? Nosotros totalmente. trabajamos para la cultura, cultura viene de cultivo y cultivar es hacer crecer algo, ¿no es cierto? Ujú. Pones una semilla y querés que crezca, eso es cultivar la tierra, ¿no? Y la mente. Y Ah, lamentablemente en este marco cultural es bastante difícil tratar de hacer cultura, ¿no? es cierto, pero también, y como apunta nuestro querido Leo acá, sin cual este programa no saldría o que maneja la operación técnica, el mundo está así. O sea, acá en la Argentina hemos sufrido estos últimos, durante todo este siglo, que fue un siglo de gran prosperidad, por lo menos en muchas partes del mundo, acá ha sido una decadencia, ya que esto es criminal realmente. La decadencia económica argentina, como yo lo veo, es criminal. Pero también estamos en un contexto, hablando de la cultura, en un contexto mundial muy desafiante desde el punto de vista cultural, ¿no? Vos señalabas, Sí, eh, sí, está muy seccionada la cultura. ujú, y, Este, y esto tiene que ver con la fe y la cultura también, ¿no? También
sí. A veces las instituciones más representativas no han ayudado. Esto cuesta decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? Y se han convertido quizás incluso en un antitestimonio muchas veces. Y también los medios que, como bien sabemos, es más fácil un mensaje sensacionalista, mm, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo te imaginás vos? ¿Cuáles pueden ser los pilares que puedan ayudarnos como sociedad, acá en la Argentina, pero también a nivel internacional, a recuperar el valor cultural, a recuperar el sentido de la trascendencia, que vos lo señalás muy bien en tu libro? Porque es cierto, todos tenemos una sed de trascendencia. Es mentira, por más ricos y felices que seamos, que no es nuestro caso, pero no importa, no nos alcanza y lo sabemos por experiencia de tanta gente. Tenemos una sed de trascendencia, de lo infinito. Y parecería ser que la cultura moderna... Entonces, ¿cuál te parece que puede ser las acciones relevantes y pertinentes para fortalecer esta renovación de la cultura? Bueno, ser como decía la Madre Teresa, una gotita en el océano, ¿no? Ujú. Cada uno poner una gotita en este océano, muy difícil de trabajar en ese sentido, porque también están apareciendo cosas nuevas. Hoy en día los niños ya se manejan todo con celulares, los celulares ya vienen incorporando inteligencia artificial, la inteligencia artificial va formando ideología, así Mm. como Wikipedia tiene toda una ideología inmersa en toda la información que da a través de las redes de Internet. La inteligencia artificial también va a ir cargada de una ideología, y esta ideología 2030, de género, etcétera, se está metiendo mucho por esos rincones. Yo creo que también empujada por el maligno, como hablábamos antes. Ujú. Entonces, bueno, lo único que podemos ser nosotros, en el caso que somos escritores, recurro también a la Madre Teresa de Calcuta, de quien tuve la gran satisfacción de escribir un libro también. Somos lápices en las manos de Dios, Ujú. Javier. Me En gusta todo esa lo frase, me gusta mucho esa Sí, frase. sí. Y yo en toda mi literatura, aunque sea cambiante de la temática y el género, siempre busco de escribir cosas constructivas, Ujú. constructivas. Nunca voy a escribir un libro en contra de una persona. No me interesa. Siempre cosas constructivas. Y por eso escribí en su momento la biografía de Merkel, porque me parecía que Angela Merkel, habiendo estado 16 años en el poder de Alemania, era un ejemplo de política. Fíjate que se ha ido a su casa sin ningún escándalo y es la cosa más humilde que hay. Sí, y sobre ese libro tuvimos la oportunidad de conversar el año pasado acá en este programa, que fue... No, y yo también, me gusta mucho este concepto que estás diciendo y permitime compartir con vos y con la audiencia que también me intento justamente con la novela histórica que escribí sobre el pasado colonial argentino. Lo que intenté hacer es reflejar con la mayor fidelidad cómo fue la vida de los distintos estratos sociales, de los distintos personajes. No fue biográfico de nadie, no es la historia de nadie en particular, sino traté de mostrar cómo era la historia social, cómo fue, cuál. Aparte, Javier, vos tenés mucho sentido del humor y hacer reír al lector es muy importante. La alegría es parte de esa gota en el océano. La alegría transforma los corazones en un mundo más bien triste. Entonces, yo siempre te lo digo, desde chico vos escribías esos no sé cómo llamarlo, caricaturas humorísticas, y tu sentido del humor en la literatura es muy importante porque es aire fresco,
reírse. Yo tengo un solo libro donde pude hacer jugar un poco mi sentido del humor. Es una novela que se llama El tercer día, media de apocalíptica, pero con buen final. Pero en eso te felicito, por la alegría que transmiten tus personajes, ¿no? Qué Eso bueno, qué yo lindo creo lo que que me es decís. parte de la Gracias. labor que tenés. Gracias, sí, sí, bueno, sí, creo que hay que tener un poco de sentido del humor. A veces la gente se enoja, pero un poquito de sentido del humor, no ser tan solemnes y tan serios. Nos quedan pocos minutos. Contame un poco de tu proyecto. Julio Roca, estás escribiendo la biografía Ya lo de... terminé, Ah, ya lo Javier, ya terminaste. terminé. ¿Y qué es una Sí, biografía? es una biografía sobre pero básicamente desde que él nace hasta que llega a la presidencia. No toco el tema de las presidencias, sino más bien cómo fue la conquista del desierto y todo el Ah, tema de los pueblos originarios y todo el tema de la importancia de esa conquista para la Argentina, para consolidar su territorio, etcétera, etcétera. Para mí el mejor presidente de la historia, aunque Milei hable de Menem, bueno, nunca fui menemista, hay un tipo que estuvo bueno. en el Senado con un falso fuero, porque si no tendría que haber estado preso, pero bueno, yo no alabaría ese tipo de personajes como los mejores presidentes de la historia. Ya En cambio, hablaremos Roca, entonces más adelante, porque ese tema me interesa, tema. porque, bueno, mi novela fue Bajo la Cruz del Sur y La Herencia, que es la saga que escribí, agarra el periodo colonial. Pero de alguna manera la intención justamente coincide con lo que está diciendo, mostrar cómo en el origen de nuestra sociedad hay tres patas, y no podemos negarlo. Los españoles que llegaron de España, los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y después vendría la inmigración. Y en ese mestizaje se producen nuestras raíces más hondas que se pueden ver en la sociedad argentina de hoy, pero hay que conocerlo con profundidad. Un crisol de razas, yo siempre digo que todavía se está amasando el argentino. Así es. Todavía, o sea, en la época de la generación del 80 dio sus frutos, pero recién empezaba, después de Caseros y de Rosas, a llegar la inmigración, que fomentó mucho Sarmiento, Roca, etcétera. Pero después falta que esas generaciones posteriores amasaran un nuevo argentino. Bueno, Jesús, te agradezco mucho tu participación en el programa y la última canción que elegí fue pensando un poco también en este mundo que nos toca vivir, de donde la guerra está presente, concretamente en Israel, en Rusia, en Ucrania, en otras partes del mundo, pero también el conflicto humano, aunque no esté precisamente en guerra, el conflicto humano, ¿no? Y, y cómo la paz es ese gran valor. Entonces, te propongo cerrar nuestro programa de hoy con la voz de esta magnífica artista Gladys Garcete y su espíritu, con el himno a la Reina de la Paz. Y ojalá que, María Reina de la Paz. así que muchas gracias por tu libro, muchas gracias Jesús María Silveira por tu participación en el programa de hoy. Te mando un gran abrazo. Un gustazo, Javier.